Hermanos, y nosotros los grandes nos estamos quedando atrás, ¿verdad? Estamos quedando atrás. Hermano, gracias a Dios, hermano, gracias por ese canto, Samuel. Estuvo muy bonito, hermanos. Gracias también por venir. Y vamos el domingo, hermanos. De una vez anuncio, el domingo vamos a estar entregando nuestros calendarios de nuestros eventos. ¿Ok, hermanos? Sabemos que los jueves tenemos servicio a las 7. También tenemos ganancia de almas el sábado a las 10 de la mañana. El domingo, hermanos, nuestro servicio es a la 1 de la tarde. ¿Ok, hermanos? Entonces, escuela dominical empieza a la 1 y aproximadamente a las 2:15 empieza nuestro servicio, nuestra predicación. ¿Ok, hermanos? Y el domingo le estaré diciendo acerca de otros eventos que vamos a tener este fin de año. Por ejemplo, en el noviembre vamos a tener nuestra cena de Thanksgiving. Y en diciembre también estamos planeando para tener nuestro evento. ¿Ok, hermanos? Y va a ser antes para que ustedes puedan también disfrutar con sus familias en casa o puedan salir, hermanos, ustedes. ¿Ok? Lo vamos a tener antes. Ahora, otra cosa que nos hace falta. Nada más. Ok, ahora los niños a sus clases. Niños a su clase. ¿Ok? Y ahí está. Veremos, hermanos. Y ahí está también el violín. La está esperando el violín. A Julissa. Ok. Gracias, hermanos, por estar aquí. Bienvenida, hermana María, ¿verdad? ¿Tere? ¿Tere o Teresa? Como sea. Tere. Ok, la hermana Tere, hermanos, ella vive aquí en San Bernardino. Está ahí con su esposo. Su esposo trabaja en Los Ángeles, ¿verdad? En Los Ángeles. Entonces, hermanos, bienvenida. Esperamos que pueda ser esta su casa espiritual. Es la primera vez que viene. Entonces, qué bendición tenerla aquí. Gracias también, Denise, por estar aquí con nosotros, por traer los niños. Hermana Herminda, hermano Joel, gracias también por estar aquí. Y ahora, hermanos, quiero hablar acerca, y he hablado de este tema yo, hermanos, pero quiero hablarlo otra vez. Es la seguridad de nuestra salvación. ¿Okay? La seguridad de la salvación. No hay nada, hermanos, que nosotros podamos hacer más allá después de nuestra salvación si nosotros no estamos seguros de que somos salvos. Hay muchas religiones, hermanos, y muchas creencias que nos dicen o que dicen que la salvación se pierde, o que la salvación la puedes perder, o que si pecas la puedes perder. Y hay un montón de creencias, hermanos, pero nosotros creemos lo que dice la Biblia. ¿Qué, hermanos? Cuando uno es salvo, todavía se le queda la naturaleza pecaminosa. Lo único que cambia, hermanos, es que una nueva naturaleza nace en nosotros, que viene siendo el Espíritu Santo. ¿Qué, hermanos? El Espíritu Santo, somos sellados con el Espíritu Santo, y esa naturaleza divina viene a ser parte de nosotros. Entonces nosotros ahora podemos decidir entre si seguir a Cristo o seguir nuestra carne, o si seguir la influencia de este mundo o la influencia del Espíritu Santo. ¿Ok, hermanos? Y vimos la semana pasada también, hermanos, que la obediencia quiere decir sumisión. ¿Ok, hermanos? La obediencia es simplemente sumisión. Es someterte a lo que Dios quiere con nuestra vida. ¿Ok, hermanos? Y esa es la forma que vamos a lograr nuestra santificación. Pero primero, hermanos, si nosotros nos acercamos a Dios y adoramos a nuestro Dios, necesitamos creer que le hay. Necesitamos creer que Dios es realmente nuestro Dios, que realmente existe. ¿Ok, hermanos? Y para eso también, hermanos, nosotros debemos también, por segundo, creer que la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Ok, hermanos? Sabemos eso. Vamos a ir, hermanos, a 2 de Pedro. Vamos a empezar con esto. Vamos a ir al libro de 2 de Pedro. Y vamos a ir, hermanos, al 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Está casi al final de la Biblia. ¿Okay? Va a ser 2 de Pedro 1, 19. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. 1, 19. ¿Ok? Dice ahí. Cuando lo tengan, digan amén. ¿Ok? 2 de Pedro 1, 19. Fíjense lo que dice ahí, hermanos, ¿ok? Dice ahí. Tenemos, ya está, ¿verdad? Ok, tenemos también la palabra profética más ¿qué? Más segura. ¿Ok? A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Ok, hermanos? Hay muchas personas, hermanos, que se consideran profetas. Pero la Biblia, hermanos, ahorita ya no hay profetas. Ahorita lo que hay, hermanos, es que la palabra profética que tenemos es la más segura. Y no es de interpretación privada. No es que yo sea profeta, que yo voy a hablar lo que yo quiero y que alguien me va a interpretar y que va a decir cosas en contra de la palabra de Dios. ¿Ok, hermanos? La palabra profética más segura, la cual tenemos, hermanos, es esta. ¿Ok? En este tiempo, hermanos, estaba el Antiguo Testamento. Y estaba trabajándose en el Nuevo. Por eso es que todavía vemos aquí que lo que ellos dijeron entra dentro del Nuevo Testamento hoy en día. Pero en este tiempo que no estaba el Nuevo Testamento, tenían el Antiguo Testamento. Y sabemos que el Antiguo Testamento, hermanos, nos ayuda y se compone junto o complementa junto con el Nuevo Testamento. Porque, hermanos, vemos que las profecías anteriores del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. Y eso nos da más claridad aún de lo que ellos tenían. ¿Ok? Entonces tenemos la palabra profeta más segura. ¿Ok, hermanos? Más segura, o la profecía de la Escritura más segura. ¿Ok, hermanos? Y lo dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok, hermanos? Entonces ahora vemos gente que dice que profetiza en las iglesias y hablan muchas barbaridades. Y es por eso necesario, hermanos, que nosotros, después de nuestra salvación, después de que seamos salvos, hermanos, veamos la Escritura y nos aseguremos bien de nuestra salvación. Porque solamente eso nos va a motivar a seguir adelante. Si no, hermanos, vamos a estar dudando, vamos a estar como el viento de aquí para allá, creyendo diferentes doctrinas, porque no estamos fundamentados o cimentados en la palabra de Dios. ¿Ok, hermanos? Dice ahí, hermanos, en Hebreos 1, y esto es solamente introducción, hermano, a nuestro estudio. ¿Ok? Hebreos, vamos ahí al capítulo 1. Hebreos, capítulo 1, hermanos, está casi al final de la Biblia. Hebreos, capítulo 1. ¿Ok, hermanos? Y son versículos, hermanos, que debemos nosotros saber de memoria y de lo que está hablando. ¿Ok? No vayamos a cualquier iglesia donde somos engañados, sino más bien, hermanos, donde se predica la palabra de Dios, donde nos ayuda a crecer. ¿Ok, hermanos? De nada me sirve, hermanos, que usted tenga 20, 30 años en la iglesia si no ha madurado, si todavía no está seguro de su salvación. Y ahorita vamos a ver este tema, hermanos, ¿ok? ¿Lo tienen? Hebreos 1:1. Fíjese lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿en qué? En otro tiempo. A los padres, ¿por los qué? Por los profetas. Entonces Dios habló por muchas maneras, hermano, por los profetas en otro tiempo. En otro tiempo. ¿Ok? Y luego dice aquí, hermanos, en el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Entonces, ya habló, ¿verdad? Ya habló por los profetas, ya habló por nuestros padres, ya habló antes en muchas maneras por los profetas. Ahora ya no habla por los profetas, ahora ya habla por medio del Hijo, por medio de su palabra. ¿Ok? Entonces, Cristo es el que nos habla hoy en día, hermanos, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ok, hermanos? Entonces, tenemos la Escritura, hermanos, tenemos que Dios habló antes por los profetas, no en este tiempo. Hoy en este tiempo no hay profetas. Hoy en este tiempo, hermanos, tenemos la profecía más segura que es la Escritura. Ahora, ¿para qué nos ayuda la Escritura? ¿Para qué nos ayuda, hermanos, nosotros a conocer más y más acerca de la Escritura? Vamos allá a 2 de Timoteo, hermanos. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. ¿Sabe que creo que es 1 de Timoteo, hermanos? 1 de Timoteo. Déjeme ver. 2 de Timoteo, hermanos. 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Estoy moviendo un poquito rápido, hermanos, pero solamente aquí la introducción, ¿ok? Ahorita vamos a ver otros versículos y vamos a detenernos un poco para poder entender bien esto de la seguridad de nuestra salvación. Hermanos, si nosotros no estamos seguros de nuestra salvación, hermanos, no podemos irnos más al frente. ¿Ok, hermanos? Pero es necesario que creamos en la Escritura. ¿Ok? ¿De qué me sirve que venga alguien que diga, yo soy profeta y yo te voy a decir esto, te voy a decir el futuro, te voy a decir esto? Pero, si no te predica el Evangelio? Si no te predica la seguridad de salvación, si no te predica lo principal.
De nada sirve, hermanos, conocer todas las cosas de la Escritura si no conoce el Evangelio. ¿Qué, hermanos? Si no conocemos el Evangelio. Vamos ahí a 2 de Timoteo 3:16. ¿Lo tienen? Dice ahí, hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, hermanos, la Escritura es la que nos ayuda a nosotros, la que nos prepara para toda buena obra. ¿Okay? A veces queremos hacer obras para Dios, obras para esto, pero lo que nos entrena para eso es la Escritura. ¿Okay? La Escritura nos dice qué obras le agradan a Dios. La Escritura nos dice cómo debemos comportarnos ante Dios. Entonces la Biblia nos enseña todo esto para nosotros hacer buena obra. ¿Okay? Estaba diciendo la semana pasada, hermanos, como si a mí, hermanos, póngale que yo fuera una persona muy, muy importante. Y usted va y me trae un costal de brócoli. A mí no me gusta el brócoli. Pero dice, no, pues yo me esforcé, yo lo compré el brócoli y se lo traje. Pero a mí no me gusta. Entonces yo no me lo voy a comer porque no me gusta. Entonces usted acaba de hacer una obra que a mí realmente no me agrada. Es lo mismo con Dios. Podemos estar haciendo obras, hermanos, pero la obra, para que sea buena, debe ser hecha por medio de la Escritura, de la preparación de nosotros por medio de la Escritura. Entonces debe ser Dios. ¿Qué, hermanos? Entonces, el venir a la iglesia es una cosa. El venir a la iglesia, hermanos, en congregarnos. Dice la Biblia que Dios dio su vida por la iglesia. Murió por ella. Muchos hermanos al principio, durante la persecución, muchos hermanos fueron perseguidos, fueron muertos. ¿Por qué? Porque se reunían, hermanos. Se reunían en cuevas, se reunían en partes, escondidas, hermanos, pero se reunían. Cuando Jesús se le apareció a Tomás, cuando se apareció a los discípulos, hermanos, después de que había resucitado, se le apareció a ellos el primer día de la semana, que viene siendo el domingo. Y no estaba Tomás ahí. Entonces, no se le apareció a Tomás el martes o el miércoles o el jueves, no. Esperó hasta el otro domingo para parecerse a Tomás. Entonces, es cuando le dijo, Tomás dijo, si no meto mis manos, ¿se acuerdan? En mi costado no voy a creer. Entonces, le dijo Jesús, más bienaventurado es el que cree y no ve, o cree sin ver. ¿Okay? Entonces, hermanos, Dios quiere que nos congreguemos. Entonces, si nosotros, hermanos, no estamos congregándonos, entonces realmente no estamos creyendo en que Cristo está en medio de nosotros cuando su palabra se está hablando. Dice la Biblia, hermanos, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estoy yo en medio de ellos. Es lo que dice Jesús. ¿Okay? Entonces Jesús quiere que nos congreguemos, hermanos. Hubo persecución, pero aún así se congregaron. Entonces, hermanos, necesitamos saber que debemos congregarnos. Y esa es voluntad de Dios. Ahora, si yo digo, hermanos, que yo amo a Dios, si yo digo que yo sigo a Dios, pero no me congrego, entonces, y no estoy haciendo las obras de mi Dios, entonces realmente, hermanos, no está realmente ese amor verdadero que Dios mismo nos ofrece. ¿Ok, hermanos? Ahora ya quedó claro, hermanos, nosotros debemos creer en la Escritura, no en profetas, no en nada de eso. Vienen profetas, vienen unos que dicen, oh pastor, yo soy profeta y esto y esto. Pues yo realmente no te ocupo porque aquí tengo la profecía más segura. Yo no ocupo un profeta que me diga las cosas, sino yo ocupo que la Escritura, que la palabra inspirada, que el Espíritu Santo nos hable. Y así como el Espíritu Santo me habla a mí, también le habla a usted. No porque yo sea el pastor me habla más a mí, no, le puede hablar a usted también igual. El pastorado es simplemente un ministerio, igual que el que usted puede tener en la iglesia también. ¿Ok, hermanos? Entonces todos nosotros, hermanos, tenemos la misma oportunidad, la misma seguridad de que Dios nos habla, de que tenemos al Espíritu Santo. ¿Ok, hermanos? Entonces no se crea, hermanos, que allá que se pierde la salvación y todo esto. No, vaya a la Escritura. ¿Ok? Crea en la Escritura. ¿Ok? Nosotros, por otra cosa, hermanos, una de nuestras doctrinas principales es que la salvación no se pierde. Una de las más importantes, ¿ok? No se pierde. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de mí ni de usted. La salvación depende de Dios. ¿Ok, hermanos? La salvación se la regaló Él. Dios no le va a dar un regalo y luego quitárselo. ¿Ok? La única... Cuando yo oigo, hermanos, que las personas dicen que la salvación se pierde,
es porque ellos están confiando en asegurarla, están confiando en sus obras para mantenerla. Pero nosotros la salvación nunca fue por obras. Nosotros no mantenemos la salvación de esa manera. Eso quiere decir, hermanos, que si yo puedo mantener mi propia salvación, entonces no necesito a Jesús. No necesito su poder. No necesito su fortalecimiento. No necesito que Él me limpie. ¿Por qué? Porque yo solito me puedo limpiar. Y si no me limpio, quiere decir que la pierdo. Y tengo que recibir a Cristo y otra vez la pierdo. Y otra vez la pierdo. Y otra vez la pierdo. Déjeme decirle, hermanos, nosotros como pecadores siempre la vamos a perder si fuera de esa manera. ¿Okay? Pero la Biblia dice que Cristo murió una sola vez. ¿Okay? Una sola vez murió por nuestros pecados. Y hasta ahí. ¿Okay? Nosotros no creemos, hermanos, que la salvación se pierde. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, otra cosa, hermanos. Nuestra autoridad y nuestra única autoridad para la iglesia es la Escritura. ¿Okay? La iglesia, hermanos, no es la autoridad es la Escritura. La Escritura es la que da la autoridad a la iglesia para predicar. Si nosotros, hermanos, la iglesia tiene la autoridad para predicar, si tiene la autoridad, hermanos, para enseñar, si tiene la autoridad para orar, si tiene la autoridad para reunirse, todo esto, la autoridad tiene que venir de la Escritura. ¿Ok, hermanos? No, es bien sencillo, hermanos. Es la Biblia y después nosotros. Ahora, dice la Biblia, donde hay 2 o 3 congregados, ¿en mi qué? En mi nombre, dijo Jesús. Está hablando bajo su autoridad. Entonces, si no estamos bajo la autoridad de Jesús, entonces esta congregación sería como cualquier otra congregación, cualquier otra reunión. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué somos de Cristo? Porque estamos bajo su autoridad. ¿Ok? ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Porque nos nació, porque quisimos, o porque nosotros nos la traímos hacia nosotros? No, porque Dios dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Ok? Entonces nosotros, hermanos, somos hechos hijos de Dios por la potestad de Él, por el poder de Él. ¿Ok? Nosotros, cuando ganamos almas, hermanos, dice Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Cuando vamos a ganar almas, hermanos, dice, bueno, pero mira qué bonito. Algunos dicen, pues están ganando almas, qué bueno, al cabo todas las religiones son iguales y está bien con que sea para Dios. Eso no es correcto, hermanos, no está bien. ¿Ok? Fíjese lo que dice Mateo 28, 19, se lo voy a leer. Fíjese ahí, hermanos, 18. Y Jesús, dice 28, 18. Sí, 18, ¿ok? Viene Mateo 28, 18. Fíjese lo que dice ahí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿toda qué? Toda potestad, todo el derecho, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí o no dice eso, hermanos? Y luego dice, cuando dice que toda la potestad le es dada a Él, entonces Él dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, en otra palabra, lo que está diciendo, ve a ganar almas, porque yo te estoy dando esa potestad. Yo te estoy dando el derecho siempre y cuando tú vayas con mi autoridad, dice Jesús. Cuando se predica, hermanos, la palabra de Dios aquí en la iglesia, o donde sea que se predique, debe ser bajo la autoridad, bajo la potestad de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros somos salvos, es bajo la potestad ¿de quién? De Dios, no de nosotros mismos. Por eso la salvación no se pierde, hermanos. Es por eso mismo. ¿Ok? Dice aquí, hermanos, déjeme ver. Creo que, déjeme ver si lo tengo aquí, hermanos. ¿Ok? Déjeme ver si me acuerdo. Pero, hermanos, nosotros no creemos que la salvación se pierde. ¿Ok, hermanos? Pensaba que lo tenía aquí, pero no lo tengo. ¿Ok? De todos modos vamos a llegar a ese versículo, hermanos, porque aquí lo tengo anotado cuando lleguemos ahorita a eso. ¿Ok? Ok, la salvación no se pierde, hermanos, y nuestra autoridad es la Escritura. ¿Ok, hermanos? La razón que hay muchas religiones, la razón que hay muchas iglesias de diferentes denominaciones es porque cada uno agarra una porción solamente de la Biblia y no la agarran toda. ¿Ok? Dice la Biblia, creo que es en el libro de Juan, no recuerdo, pero dice el que
el que persevera hasta el fin, este será salvo. Si yo agarro ese versículo, entonces usted diría, y yo diría, bueno, si no persevero, entonces no soy salvo, ¿verdad? Pero ese versículo no está hablando de nuestro tiempo. Si nosotros leemos el capítulo, está hablando del tiempo, durante el tiempo de la gran tribulación. No está hablando en la era de la iglesia o en nuestra dispensación. Entonces, si agarramos un versículo, pues va a haber un montón de excusas. ¿Ok, hermanos? Pero no se trata de eso, se trata de ver el contexto de la Escritura. ¿Qué es lo que realmente dice la Escritura? ¿Ok, hermanos? Incluso de profetas. Dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11. Me llevan ahí y me dicen, bueno, es que mira, Él constituyó apóstoles. Cristo instituyó profetas. Cristo instituyó evangelistas, pastores y maestros. Entonces, pues si lo constituyó, pues ahí está. Y traen ese versículo y lo sacan fuera de contexto. Sabemos que Cristo sí, que Dios mismo estableció profetas. Apóstoles también. ¿Y han oído, hermanos, que todavía hay apóstoles hoy en día? El requisito, hermanos, para ser apóstoles es que hayan visto a nuestro Señor Jesucristo. El requisito para ser apóstoles es que hayan estado durante el bautismo y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita, ¿qué apóstol, que se llama apóstol hoy en día, ha estado en eso? ¿Verdad que ninguno? No hay ninguno. ¿Cómo lo sé? Yo se lo voy a leer aquí. Hechos capítulo 1. Dice aquí. Capítulo 1, versículo 21. Dice. Hechos capítulo 1, versículo 21. Dice. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de entre nosotros, de entre nosotros fue recibido arriba, sea testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, José llamado Barrabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, me conoces todos los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Entonces, hermanos, estaban escogiendo un apóstol. ¿Por qué estaban escogiendo un apóstol? Porque Judas había perdido su lugar por causa de haber traicionado a Jesús. ¿Ok? Entonces se fue y se suicidó. Entonces estaban escogiendo a un apóstol. Pero era necesario que ese apóstol estuviera entrando y saliendo desde el bautismo de Juan. ¿Qué apóstol ahorita, hermanos, que se llama apóstol ha estado? ¿Sabe lo que dicen? Pues yo miré a Jesús espiritualmente. Oh, hermanos, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. ¿Ok, hermanos? Y es un montón de excusas. Lo que no, bueno, no se puede ver, pues que es espiritual. La Biblia dice, hermanos, que nosotros, nuestro interior, que Dios ama lo interior, ¿verdad? Pero dice que cuando Él ama nuestro corazón y Él tiene nuestro corazón, se refleja en el exterior, lo que yo soy. ¿Ok? Lo que pienso, digo, ¿por qué dije la mala palabra? Porque lo pensó, y cuando lo pensó salió. Entonces, lo de la abundancia del corazón, ¿habla la qué? La boca. Así dice la Biblia, hermanos. Entonces, se malinterpreta todo este asunto porque dice, no, yo puedo vivir como sea, soy libre de creer lo que yo quiera. Al cabo dice, Dios quiere el corazón. Pero si Dios tuviera nuestro corazón, hermanos, nuestra vida exterior cambiaría. ¿Ok? Y si Dios quiere el corazón, Dios no quiere solo el exterior. Pero pues, como Él dice que si amas a Dios, si sigues a Dios y si amas a Dios, en las cosas de Él las tuvieras. En las cosas de Él andaríamos. Entonces eso dice la Escritura, hermanos. Ahora, vamos a ver, hermanos, ¿ok? La única regla de fe y práctica de la vida cristiana es la Escritura. ¿Ok, hermanos? Este es nuestro estandarte, la Biblia. Si no está en la Biblia, entonces no lo creemos. ¿Ok, hermanos? Tiene que estar en la Biblia. Y yo por eso quiero, hermanos, cada uno que tenga su Biblia, que analice su Biblia, que vaya a los versículos y usted pueda decir, ok, habían unos hermanos de Berea. Ellos llegaron, hermanos, y dijeron, vamos a leer las Escrituras, tener el Antiguo Testamento. Vamos a ver las Escrituras, a ver si es cierto lo que los apóstoles estaban predicando. Aún así, hermanos. Entonces, como miraron que sí es cierto lo que los apóstoles estaban predicando era de acuerdo a la Escritura, les creyeron. ¿Ok? Entonces eran unos hermanos ahí nobles. ¿Ok? Ahora,
¿Cómo nosotros sabemos, hermanos, que tenemos seguridad? ¿O cómo podemos tener nosotros seguridad en nuestra salvación? Vamos ahí a Juan 10:28. Juan 10:28, hermanos. San Juan 10:28. ¿Ok? San Juan 10:28. Vamos a ver lo que dice ahí, hermanos. ¿Lo tienen? Vamos a leer, hermanos, desde el 25. ¿Okay? Vamos a leer desde el 25, versículo 25, 10:25. Juan 10:25. Dice ahí: Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Qué está diciendo? Que el exterior, que las obras que está haciendo Jesús, eso les comprueba de que Dios es su Padre. En otra palabra, las obras que yo hago comprueba si soy cristiano, si soy seguidor de Cristo o no. ¿Ok? Juan 10:25, hermanos. ¿Ok? Ahora, San Juan 10:26. Pero vosotros no, ¿qué? No creéis. Imagínense, hermano, ni mirando a Jesús, ni mirando sus obras, creían. Dice ahí: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis, ¿qué? De mis ovejas, como os he dicho. Ahora el versículo 27. Mis ovejas, ¿oyen qué? Mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Entonces, una oveja, hermanos, oye la voz y sigue a su maestro. Y digo maestro, hermanos, por esta razón. Porque algunos me dicen: mira, Samuel camina igual que usted. Samuel habla igual que usted. Porque yo soy su maestro. Él me sigue a mí. Entonces, si nosotros seguimos a Jesús, escucharemos a Jesús y andaríamos como Jesús. Y seguiríamos a Jesús. ¿Ok? Entonces dice ahí, hermanos: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, ¿qué? Vida eterna. Y no, ¿qué? Perecerán jamás. ¿Quién nos da la vida eterna? Yo no la gano por mis obras. Efesios 2:8 dice: no por obras para que nadie se gloríe. Digo, 2:9. 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es gratuito. Es dado por Dios. Entonces yo no me la gané la salvación. Yo lo único que hice fue que la acepté. Yo acepté ser salvo. Yo acepté, hermanos, que Cristo murió en mi lugar. Y a consecuencia de yo creer en Él, y a consecuencia de arrepentirme de lo que creía para salvación, que ahora ya creo en Él, a consecuencia de eso mis pecados son borrados. A consecuencia de eso. Pero mis pecados no son borrados porque yo los borré. Mis pecados no son borrados, hermanos, porque yo los quité. Mis pecados son borrados porque Cristo mismo los borró en la cruz. Porque Él cargó en su espalda nuestros pecados. Todos. Pasados, presentes y futuros. Y eso nos abrió, hermanos, se rasgó el velo y eso nos abrió la comunión con nuestro Padre Celestial. Ahora nosotros podemos tener comunión con nuestro Dios. Él nos las dio, hermanos. Y dice ahí que no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces la salvación, hermanos, no depende de mí, no depende de usted, depende de Dios. La salvación, hermanos, no se pierde. Porque si se perdiera, entonces dependiera de usted. O dependiera de un Dios inconstante. O de un Dios que te da un regalo y después te lo quita. No, hermanos. Dios te lo da. Pero no nomás te da eso, hermanos. No nomás te da la salvación. Te da el Espíritu Santo para que santifique. Te da la palabra de Dios para que aprendamos a vivir de acuerdo a su palabra. Y el Espíritu Santo nos da el poder. ¿Para qué? Para hablar el Evangelio. El poder para poder soportar, hermanos, las tentaciones. El poder, hermanos, para santificar nuestra vida. El poder, hermanos, para esforzarnos a venir a la iglesia. Para esforzarnos a darle un folleto a alguien. Eso nos da. Hermanos, cuando yo gano almas, hermanos, cuando vamos nosotros a ganar almas y a dar un folleto, no es yo, hermanos, quien lo está haciendo. El que me fortalece, el que lo está haciendo, es el Espíritu Santo dentro de mí. Ni aun eso me puedo gloriar. Ni venir a la iglesia, hermanos, me puedo gloriar. Porque el que me motiva, hermanos, es mi maestro. Es el que yo sigo.
porque soy oveja de nuestro Señor Jesucristo y escucho su voz y le sigo. Él está diciendo, no me sigues porque no crees. No puedes hacer las obras que yo hago porque yo no soy tu maestro. No es la persona que tú estás siguiendo. Tú estás siguiendo, dice la Biblia a otro, dice a vuestro padre, el diablo. Entonces hay dos padres. Está Dios Padre y está el diablo como padre también. Y la Escritura dice eso, hermanos. La Escritura dice vuestro padre, el diablo. Entonces, ¿a quién seguimos? ¿A Dios o a Satanás? ¿Quién es nuestro maestro? Cuando la vara suena ahí, hermanos, del pastor y suena en el piso, las ovejitas tienen unos sensores bajo sus patitas que cuando él golpea, las ovejas dicen, oye, ya se está alejando, no se oye muy recio. Entonces ellos van y siguen a su pastor porque son ovejas de él. Si esas ovejas no fueran de él, no lo seguirían, seguirían a otro. No es a diferencia de las vacas, hermanos. Las vacas las arrean, ¿verdad? Hay que arrearlas. A las ovejas no, hermanos. A las ovejas ellos siguen voluntariamente. ¿Ok? Entonces dice, yo les doy vida eterna. ¿Ok? Él nos da vida eterna. Ahora vamos allí, hermanos, a Juan 17:12. Juan 17:12. Esto, hermanos, es tan fundamental, hermanos, que si no sabemos esto, de nada sirve saber lo demás. Es necesario estar seguro de nuestra salvación, pero nuestra seguridad nos lo da la Escritura. ¿Ok? Eso es lo que lo da. Si alguien dice, no, pero vas a perder tu salvación. Escritura. ¿Qué dice la Escritura? No, pero es que ese versículo, vamos a otro versículo. Dice ahí, hermanos, Juan 17:12. Dice ahí, cuando estaba con ellos, ¿lo tienen Juan 17:12? Dice ahí, hermanos, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, ¿yo los qué? Yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. En otras palabras, Dios los guardó cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Aún así Él los guardó a sus apóstoles, menos uno, que viene siendo, ya saben cuál, ¿verdad? Judas, que lo entregó. Pero Él los guardó, aún en la tierra. Y dice, y ninguno de ellos se perdió. ¿Ok? Y luego dice, la única razón que se perdió Judas es para que se cumpliera, ¿qué? La Escritura. Hermanos, Jesús usó como autoridad siempre la Escritura. Escrito está, escrito está. Todo, hermanos, fue usado la Escritura. Jesús, su defensa siempre fue la Escritura. Yo no entiendo ahora, hermanos. Mire, Jesús pudo haber dicho un montón de cosas, hermanos, de sí mismo, contrarias a la Escritura. Pero Él siempre se basó y dijo, escrito está, escrito está. ¿Qué derecho le da a las personas de hoy en día, a predicadores, a pastores, a unos que se llaman apóstoles, profetas, de hablar cosas que Dios nunca dijo, cuando Jesús siempre sujetó al Padre también? Ellos son mayores que Jesús. No es mayor que Jesús. Y Jesús nunca dijo nada en contra de la Escritura y nunca dijo nada en contra de su Padre. ¿Cómo es eso que hoy en día, hermanos, hay muchas enseñanzas que hablan en contra de la Escritura cuando ni siquiera Jesús mismo fue en contra de ella? ¿Quién les dio ese poder? ¿Quién les dio esa autoridad? No Dios. Porque dice que el Espíritu Santo ni de lo suyo va a hablar, sino el Espíritu Santo nos va a enseñar y va a hablar de lo que escuchó ¿de quién? Del Padre. Entonces, hermanos, la Escritura es nuestro estandarte, la Escritura es nuestra fe. Dice la Biblia ahí, hermanos, dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. De ahí viene nuestra fe, de la palabra de Dios. ¿Por qué creo que la salvación no se pierde? Porque la Biblia dice. Pero la lógica me dice que si peco, puede, y se van más a la lógica. Que pues es que soy pecador y pues arregla esa vida. Algunos dicen, hermanos, es que yo no puedo
Yo no puedo estar enfrente porque he pecado. Y se bajan. Pero si vamos a la Escritura, hermanos, diría, voy a confesar mi pecado. Voy a ponerme en cuentas con mi Dios para seguir sirviéndole. Oh, yo no puedo porque tomo cerveza, entonces yo no puedo estar enfrente. Deja la cerveza para que sirvas a Dios. Dice la Biblia, hermanos, que lo que nos ayuda a nosotros es ir al trono de su ¿qué? De su gracia. Al trono de su gracia. Yo estoy predicando aquí enfrente, hermanos, por la gracia de Dios. Es un perdón, hermanos, que yo no merezco. Es lo que me anima, es lo que me ayuda a seguir adelante. Que si caigo, no le hace, me puedo levantar, porque Dios es el que me levanta, porque estoy cerca de Él. Él me ayuda. Dice la Biblia, hermanos, que juntamente con la tentación, Él va a dar la salida. Entonces, si nosotros llega una tentación, hermanos, entonces Él da la salida, Él nos da para vencer. Y si yo venzo esta tentación, hermanos, aún así Dios nos premia, siendo que no fue de nosotros mismos, sino fue el poder de Él que nos ayudó a seguir adelante, a levantarnos. Entonces, no porque somos pecadores, hermanos, no porque seguimos pecando, quiere decir que podemos dejar de servir a Dios o que vamos a perder nuestra salvación. La salvación es por gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Más bien, tenemos un abogado, dice la Biblia en Primera de Juan 1:9. Dice ahí, hermanos, que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, hermanos, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, si alguno hubiera pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Entonces, no hay excusa, hermanos, en cual nosotros no servimos a Dios. No hay excusa en no tener comunión con Dios. No hay excusa en decir, es que la salvación la perdí, entonces tengo que... Nunca nos va a ayudar, hermanos, eso, en nosotros seguir adelante, si a cada rato seguimos con el mismo remordimiento de que, híjole, soy pecador, y soy pecador, y soy pecador. Está bien, somos pecadores, pero Dios nos ayuda a salir de eso. Está bien, la regué y todo, levántate y sigue adelante, marcha adelante. No nos lamentemos, no dejemos de servir solamente por un pecado. Sigamos adelante. Aquí en la iglesia, hermanos, hay muchos que dicen, no, ¿para qué lo pones enfrente? Es un pecador y todos. Hermanos, la iglesia está llena de pecadores. Pero ¿por qué lo pusiste enfrente si mires un pecador y todo esto? Porque se acercó al trono de gracia y tiene que servir a Dios, y él va a servir a Dios, siempre y cuando se agarre del Señor. Y en la iglesia, hermanos, doy oportunidad que vengan, que oren enfrente, que enseñen. Personas que saben enseñar, hermanos, pero que no son perfectos. Gracias a Dios, hermanos, por nuestra imperfección. Porque si fuéramos perfectos, hermanos, nunca Cristo hubiera venido por nosotros. Porque dice la Biblia que Él vino a los enfermos, hermanos, no a los sanos. Él vino a salvar a los enfermos. A eso vino Él. No vino por los perfectos, los que a veces pasan enfrente, los que somos mejores que otros. No vino por ellos. Vino por lo que necesitamos de Él. Entre más necesitamos de Dios, hermanos, entre más nos clamemos a Él, Él más viene dentro de nosotros, hermanos. Él más nos llena y más nos usa. Él no usa nuestras habilidades, hermanos. Él nos da las habilidades. Él no usa nuestro talento, nuestro don. Él nos los da. Y al mismo tiempo nos capacita para usarlo. Claro que uno tiene que venir enfrente siempre sabiendo el lugar que pisa es santo. Claro que debemos saber eso, pero Dios nos da esa oportunidad. Igual que la Santa Cena, hermanos. Cuando tomamos la Santa Cena, ¿quiere decir que nuestros pecados, que vamos a dejar de ser pecadores? No, lo que quiere decir es que nos pusimos a cuentas con Dios, vamos a empezar de nuevos, Él nos emblanqueció, entonces vamos a tomar la Santa Cena para recordar la muerte, sepultura y su resurrección, y que vendrá. Dice, haced esto en memoria de mí, dice, para recordar lo que Él hizo por nosotros, que no fue de nosotros. Vamos al próximo versículo, hermanos, 1 de Pedro. Vamos a ir, hermano, Juan, vamos a quedarnos a Juan, disculpe, quedarnos en Juan
Juan 3:15. Juan 3:15. Ahí mismo vamos a ir al capítulo 3 y versículo 15. Lo que vamos a leer es donde habla con Nicodemo, hermanos. Vamos desde el 13, hermanos. Desde el 13, versículo 13. 3:13. Dice ahí, ¿nadie lo tiene, hermanos? Dice, nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Ok? En lo que en otra palabra lo que está diciendo, mira, él no fue el que subió solamente, sino que él bajó de allá y luego subió. No es que aquí empezó todo, no empezó de aquí, empezó desde el cielo todo. Y él bajó y se encarnó en una virgen llamada María, por obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Fíjese lo que dice el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sabe por qué Moisés levantó una serpiente? ¿Usted sabe qué es lo que representa la serpiente? Adán y Eva, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo la serpiente? ¿Qué representa? Pecado. Pecado. Entonces, cuando Moisés levantó una serpiente en el desierto, y todos los que miraban a ellos, a la serpiente, eran sanados. Y esa misma manera fue levantado Jesús después. ¿Pero por qué una serpiente? ¿Qué representa la serpiente? Pecado. ¿Qué cargó sobre Jesús, sobre sus espaldas Jesús? ¿Nuestro qué? Pecado. Entonces él, ¿cómo miró Dios a su hijo ahí clavado cuando se apartó de él? Cuando Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan? ¿Por qué me has desamparado? Y se sintió solo. ¿Por qué lo dejó? Nunca había estado separado del Padre. Pero ¿por qué lo tuvo que dejar? Porque Dios no puede estar cerca o dentro de una persona llena de pecado. Dice la Biblia que Jesús cargó nuestros pecados sobre sus espaldas. Entonces Dios se separó, y cuando se separó lo miró como ¿qué? ¿Una qué? Una serpiente llena de pecado, y tuvo que morir. Y cuando murió, satisfació lo que el Padre quería para justificarnos de nuestros pecados. Dice la Biblia que el pecado trae muerte. El pecado trae muerte. Dice ahí, hermanos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. No estamos cerca de Él. Pero por causa de que Cristo cargó mis pecados en la cruz, y lo hizo por todo el mundo. Ya lo hizo. Lo hizo hasta por los que no creen en Él. Lo hizo por todos. Ahora a nosotros nos toca ¿qué? Creer en Él. Si creemos en Él, creemos en el sacrificio, Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos perdonados. ¿Por qué? Porque Dios dijo, Dios Padre dijo, la única forma que yo voy a perdonar a la humanidad es que alguien que no tenga pecado, que el justo muera por el injusto. Es la única manera. Pero pues todos son pecadores. Nadie califica. Nadie calificamos. No hay problema. Yo bajo y me encarno en una virgen. Hombre perfecto. 100% hombre, 100% Dios. Perfecto, sin pecado. Y es el único que califica. Jesús. Entonces yo puesto mi confianza en Él. Por esa manera soy salvo. Yo no morí por mis propios pecados. El que va a morir por sus propios pecados es el que se niega a aceptar el sacrificio de Jesús. El que va a vivir en la eternidad fuera y apartado de Él es el que no cree en Jesús. La Biblia dice, y no se halló lugar. La Biblia dice que hay dos lugares. Dice la Biblia, es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Algunos dicen, bueno, es que Dios es un Dios malo porque manda a la gente al infierno.
simplemente porque no hay lugar para ellos. Cuando vayamos a Jesús y nosotros creímos en Él, fuimos salvos, nosotros vamos a ser aceptados en Él. Y vamos a ir al cielo y vamos a morar con Él. Cuando venga el final de los tiempos, hermanos, si se abran los libros, se va a abrir el libro de la vida, dice la Biblia. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Entonces no es que Dios nos mande ahí, no es que Dios nos quiera mandar ahí. Lo que pasa es que no hay lugar para los que no creen en Él. Dice ahí, hermanos, versículo 15, 3:15. Ya voy a terminar, hermanos. Dice aquí, para que todo aquel que en Él ¿qué? Cree, no sé qué, mas tenga vida eterna. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. ¿Qué quiere decir de tal manera? Una manera incomprensible. ¿Cómo lo comprobó? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo. El Padre no envió a Jesús para condenarnos. Por eso hay un montón de personas que no creo, pues sigo pecando, no pasa nada. No creo en Jesús, yo no creo nada de eso, yo sigo viviendo como quiero y me va bien. Porque usted mira con la música y los trocononas que tienen y todo esto, y yo aquí cristiano, ¿verdad? Apurándome, y híjole, voy a llegar tarde a la iglesia, y ellos bien a gusto tomando su cerveza, nunca los agarran, y yo me paso un poquito el alto y ya me dieron ticket. Pero Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Y mira, a mi vecino le digo un montón de dinero, yo que me mato trabajando, yo que sigo adelante, pero ¿cómo le hacen esto si ni trabajan? Y entramos y pensamos así, hermanos. Lo que pasa, hermanos, dice aquí, hermanos, porque Dios, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En otra palabra, le está dando la oportunidad de que ellos vengan a los pies de Cristo. Y venirle a los pies de Cristo, hermanos, vamos a tener una perspectiva diferente de los problemas que vienen a nuestra vida. Cuando nosotros somos salvos, hermanos, el diablo va a traer cosas a nuestra vida. Va a aventar dardos a nuestra vida. Y él va a querer dar problemas a su vida de usted. Se van a burlar de usted, lo van a criticar. Pero eso es necesario que pase, hermanos, para comprobar de quién somos hijos. La Biblia dice que nosotros no somos peregrinos. No somos hijos de este mundo, hermano. No somos de este mundo. Somos algo más allá. Somos de Cristo. Y si somos de Cristo, así mismo nos van a rechazar. Pero va a llegar el tiempo, hermanos, donde usted y yo vamos a estar delante de pie. Y todo el mundo va a estar delante de pie. Y van a tener que doblar su rodilla. Y van a tener que confesar que Jesucristo es Dios. Va a llegar ese tiempo donde toda lengua, todos van a confesar que Cristo era el Mesías. Pero para ellos, hermanos, va a ser demasiado tarde. Demasiado tarde. Si nosotros, hermanos, no tenemos la seguridad de nuestra salvación, si nosotros, hermanos, no estamos seguros de que Cristo nos salvó, no podemos proseguir la vida cristiana. No vamos a seguir. Van a llegar dardos a nuestra vida, hermanos, y nos van a tumbar. ¿Por qué? Porque no estamos seguros de nuestra salvación. Y es por eso, hermanos, que este estudio era necesario, de que Dios nos da vida eterna, de que no pereceremos jamás, de que nadie nos va a arrebatar de su mano. Las ovejas de Cristo, Mateo 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. La oveja de Dios sigue. La oveja de Dios no va a perecer. Va a seguir adelante. Y es por eso, hermanos, que no podemos estar creyendo de esa mentira, hermanos, de que la salvación depende de nuestras obras, de que la podemos perder porque pequé. No, es que Cristo es el que la ganó. Cristo es el que me la regaló. Cristo es el que la guarda. Cristo es el que me guarda. Abogado tenemos para con Dios, para con el Padre, que es Jesucristo.
Y si nosotros, hermanos, nos encontramos en pecado, si nosotros, hermanos, no servimos porque nos hemos alejado de Dios, es muy sencillo. Acérquese a Dios y confiese su pecado ante Dios. Oh, yo no puedo servir a Dios porque tomo. Yo no puedo servir a Dios porque he pecado. Eso es una mentira de Satanás. Eso es lo que nos detiene a nosotros, hermanos. Acerquémonos al trono de la gracia de Dios. Confesemos nuestros pecados y acerquemos para servir a nuestro Dios. Dice la Biblia que hoy es día de salvación. Dice también la Biblia, hermanos, que si nosotros nos ponemos a cuentas con Él. Dice, venid y pongámonos a cuentas. Y Él nos emblanquecerá, hermanos. Pero tenemos que venir a Él. No dejemos, hermanos, que la falta de seguridad en nuestra salvación, la falta de seguridad en nuestro Cristo, la falta de la seguridad del poder en guardarnos, nos quite el gozo, nos quite de servirle, nos aleje de Dios. Porque eso es lo que el diablo quiere, hermanos. Alejarlo de Dios. Todo por no tener la seguridad de su salvación. Si pecó, yo soy salvo. Sé que hay dos naturalezas. Sé que tengo una naturaleza pecaminosa que proviene de Adán. Pero también sé que tengo una naturaleza que proviene del segundo Adán, que viene siendo Cristo. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, hermanos, es el que nos debe motivar a seguir adelante. Es que nos debe motivar a pedirle perdón a Dios. David, ¿cuántas veces pecó, hermanos? Ustedes que conocen del rey David. Hubo pecados horribles. Pero Dios dijo que él era conforme al corazón de Dios. Porque sabía que David no iba a ser perfecto. Sabía que nosotros menos. Abraham pecó. Dudó de Dios. Dijo que su esposa era su hermana para que no lo mataran y mintió a otro reino. Pero Dios lo desechó, por eso no. Siempre donde iba Abraham, hermanos, hacía su altar. Él sabía que era necesario siempre tener su comunión con Dios. Job, aún así, hermanos, que él tuvo que pasar esta tribulación, que tuvo sarna desde la coronilla hasta la planta de los pies, aunque se murieron su familia, perdió todo. Aún así, él dijo, no dijo despropósito a Dios. Aún así, él dijo, bendito sea Dios, dice. Dijo, si muero, si vivo, o sea, de todos modos, vengo del polvo, al polvo volveré. Dice, bendito sea el nombre de Dios. Estemos seguros, hermanos, de nuestra salvación. Siempre vaya la Escritura. Ese es nuestro estandarte, la Escritura, hermanos. Es inspirada por el Espíritu Santo. Ya lo que vimos, hermanos. Hay muchos más versículos, hermanos, que podría decir. Nos tardaríamos mucho. Pero, hermanos, lo que hemos aprendido ahora, hermanos, es que eso nos va a ayudar a salir adelante. Cuando alguien le diga a usted, tu salvación se pierde, o que mira cómo eres pecador, no se deje caer. Levántese y diga, sí es cierto, tengo que cambiar esto. Sí es cierto. Bueno, si a Jesús le dijeron que él hablaba por medio de Satanás. Si a Jesús le dijeron que él era un borracho. ¿Sabían eso? Que era un bebedor. A él le dijeron un montón de cosas. Como a nosotros, hermanos, que tenemos imperfecciones, no nos van a decir algo. Sepa que cuando le digan a usted, le critiquen a usted, y usted sigue fiel a Dios, sepa que a los que ofenden va a ser a Cristo, no a ustedes. Siéntase a gusto. Cuando venga una tribulación, cuando le digan algo por el nombre de Cristo, siéntase contento. Diga, Señor, te he honrado. No me importa lo que me digan, con tal de agradarte a ti. Te aseguro, hermanos, de su salvación. Y siempre, hermanos, cargue su Biblia. Lean su Biblia. Lean su Biblia. Y no dejen, hermanos, de congregarse. Porque nos ayuda, hermanos, a nosotros estar juntos. A estimularnos al amor y a las buenas obras, dice la Escritura. ¿Ok, hermanos? Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Señor, mi Dios, gracias, Padre, por este estudio bíblico. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque podemos venir al trono de su gracia, Señor. Oh, Señor, te ruego, Señor, que cada día, Señor, cada momento, cada instante, Señor, cuando medite en usted, Señor, yo siempre me acuerde de esa salvación que usted me dio, Señor, de esa seguridad que usted me ha dado, Señor. Usted tiene todo el poder para guardarme. Si usted lo dice en su palabra, Señor, así es, Padre. Usted tiene el poder
usted no deja que nada se pierda, Señor. Ayúdeme, Señor, a seguir adelante. Aun cuando peco, Señor. Aun cuando te desobedezco. Aun cuando me alejo, Señor. Que Satanás, Señor, que quiere seguir alejándome, Señor, no use eso para yo dejar de servirte, Señor. Señor, todos somos pecadores. Tú dijiste que viniste por los enfermos, Señor. Tú también dijiste que no enviaste a tu Hijo para condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por medio de ese sacrificio en nuestro Señor Jesucristo. Tú dijiste en tu palabra, Señor, ahí en Efesios 2:8, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dices, pues es un don de Dios. Dice ahí, no por obras, versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Señor, ¿de qué me voy a gloriar? Señor, ¿de qué me voy a gloriar si tú me sostienes? ¿De qué me voy a gloriar? ¿De qué obra me voy a gloriar si tú me capacitas? ¿De qué don me voy a gloriar si tú fuiste el que me lo diste? ¿De qué me puedo gloriar, Señor, si tú fuiste el que moriste por mí? ¿De qué me voy a gloriar yo, Señor? No me puedo gloriar de nada, Señor. Lo único que me voy a gloriar es que te tengo a ti. Lo único que me puedo gloriar es que mis pecados son perdonados por causa de creer en ti. Lo único, Señor, que me puedo gloriar es que yo tengo un Dios como tú. Un Dios grande, un Dios de misericordia, un Dios de amor, pero también un Dios de santidad, de rectitud. Un Señor que está sobre todo, Señor, que está sobre todo, Rey. De eso sí me voy a gloriar. De que tú eres poderoso, más poderoso que cualquiera en el universo y que ha existido y que existirá. Solamente de eso me puedo gloriar. Oh Señor, ayúdame, Señor, a vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Si tú tienes mi corazón, lo exterior se va a notar. Si tú tienes lo más profundo de mi mente, entonces, Señor, en el hablar se va a notar. El exterior, Señor, muestra lo que realmente somos en el interior. Gracias, mi Dios, por tu Espíritu Santo. Gracias porque nos diste la potestad de ser hechos tus hijos, Señor. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, que somos templo. Este templo, Señor, no merece tu presencia. Pero gracias a Cristo, gracias a que Él murió, ahora usted puede morar dentro de mí, Señor, siendo nosotros el templo de tu Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y así, hermanos, vamos a ¿pasa a los niños de una vez? Pasa a los niños, hermanos, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, hermanos. Hemos tenido enseñanza, hermanos, de qué es el diezmo y qué es la ofrenda. Entonces, hermanos, van para lo mismo, para pagar la renta del local. Entonces, hermanos, oremos. Hermano Joel, puede pasar. Orar por los diezmos y ofrendas, hermanos. Creo que Dios usa a su pueblo, hermanos, para poder sostener su obra. ¿Qué, hermanos? Vamos a orar por los diezmos y ofrendas, hermanos. Gracias, bendito Padre Celestial, te damos porque eres un Dios bueno, Padre, eres un Dios, Señor, que los amas tanto, Padre. Ahora, Señor, bendice, Señor, esos diezmos y ofrendas que vamos a recibir, Señor. Gracias por la persona, Señor, el hermano, Señor, la hermana, Señor, que da, Señor, con un corazón contento, Señor. Dice tu palabra, Señor, que no demos, Señor, con tristeza o por necesidad, Señor. Señor, ayúdalos a dar, Señor, con gozo, Padre. Mirando las bendiciones que tú los has dado, Padre. Tantas bendiciones que los has dado, Señor. Y bendice, Señor, esos diezmos y esas ofrendas. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Sam.